Bienvenidos a Trazando la Plomada. Queridos amigos de Trazando la Plomada, nuevamente, y gracias a Dios, porque podemos encontrarnos en este lugar, en dos lugares realmente, en YouTube y en Radio Pacífico, todos los sábados a las 2 de la tarde, y en YouTube estamos en Trazando la Plomada. Recordarán que en el programa pasado tratamos un tema muy interesante sobre lo que significa lo que Dios ha hecho por nosotros, y lo hicimos basados en una porción de la escritura de 1 de Pedro, ¿se acuerdan? ¿No? Y lo que vimos es que no terminamos toda la reflexión sobre qué significa realmente lo que Dios ha hecho por toda la humanidad en todas las épocas, y cómo hay veces entramos en un ritmo de costumbres o de rutinas y perdemos, digamos, de percibir lo que significa, y queremos recordarlo esta noche. Y antes de tratar el tema de hoy día, y digo esta noche porque estamos grabando, seguramente en Radio Pacífico es esta tarde, recordar que en 1 Pedro la escritura nos decía que según su gran misericordia Dios nos ha hecho nacer de nuevo de lo alto, nacer de nuevo. Nacimos de nuestros padres, ahora dice que nacemos de Dios. Y para todos aquellos que han sido enseñados por la religión de que porque nacieron ya son hijos de Dios o porque pertenecen a una religión, queremos advertirle con todo el amor que les tenemos: eso no es verdad, es una gran mentira y una gran falacia de muchas religiones que engañan a los seres humanos, porque la palabra de Dios dice bien claro, y es más, voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, para leerlo, para que no crean que lo estamos inventando, pero cuando hablan de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra y dice que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, pero miren, a todos los que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, ser hechos hijos de Dios no es porque nacimos acá en esta tierra, sino porque creímos en su nombre y le recibimos. Y es más, si tienes alguna duda al respecto, la escritura en el capítulo 1, en el verso 13 y 12, dice lo siguiente: los cuales, miren, no son engendrados de sangre, no son engendrados por voluntad de carne, ni tampoco por voluntad de varón. O sea, no es un asunto natural, sino dice que son engendrados directamente por Dios. Entonces, esto, bueno, no lo teníamos pensado, pero de todas maneras aprovechamos ya que Dios nos guía por esta ruta, ¿no? Volvemos a 1 Pedro, solamente para recordar lo que vimos en el programa pasado. Dice que nos ha hecho renacer, o sea, nacer de nuevo. ¿Para qué? Número uno, para una esperanza viva. Hablamos de una esperanza viva diferente a una esperanza pero muerta. Hay esperanza viva, hay esperanza muerta. También dice que nos ha hecho nacer de nuevo para recibir una herencia. Es una herencia que no se corrompe, que no se marchita, pero lo interesante es que esta herencia está en los cielos. Por lo tanto, hay que establecer una relación espiritual con Dios, en la presencia de Dios en lugares celestiales, para poder ser partícipe de esta herencia. Otra cosa que dice la escritura en 1 Pedro sobre esa maravilla de lo que significa la salvación de parte del Señor Jesucristo es que dice que nos guarda permanentemente con todo su poder mediante la fe hasta el momento que podamos alcanzar la salvación completa. Lo que Dios ha hecho nos ha dado una promesa de salvación, nos ha hecho un arra, dice que nuestro espíritu está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, pero la palabra de Dios habla de que nuestra salvación le falta completar a través de un cuerpo nuevo, y eso será pues al final de los tiempos, si permanecemos, dice, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en esas discusiones ahora, pero solamente entender de que Dios nos ha dado esperanza viva, nos ha dado una herencia, nos ha dado también esa protección constante en la medida que le creamos, por supuesto, porque todo funciona por fe.
Y por último, Dios habla de que nos ha dado una fe, la fe de Jesucristo, y la fe la compara con el oro. Y dice que el oro, para purificarse, para hacer un oro de primera calidad, tiene que pasar por fuego con el propósito de primero limpiarse de impurezas y segundo, para consolidarse en su calidad de oro. Y compara la fe con el oro. Entonces tenemos que entender que Dios tiene en su programa de vida probar nuestra fe. Y nuestra fe se prueba con fuego. Y como hemos leído en Santiago también, las tribulaciones y los inconvenientes y las oposiciones es simplemente para probar nuestra fe, número uno, para limpiarnos de impurezas, número dos, para consolidarnos y número tres, para elevarnos en nuestra relación con Dios, porque dice la Escritura en Romanos 1 que la vida es de fe para fe, de fe para fe. Te va creciendo la fe y eso es lo que quiere Dios para que podamos ser completos, maduros y cabales. Y nos quedamos ahí. Eso fue en el verso 7, 1 Pedro, y ahora quisiéramos avanzar un poco más hasta terminar esta media hora. En el verso 8 dice, hablando del Señor Jesús, dice, a quienes ustedes aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, se alegran con un gozo inefable y glorioso. Y miren lo que dice el verso 9, es bien interesante, y ahí te pediría, George, Pastor Jorge, que ustedes puedan ampliar un poco esto, que dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿no? Que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La palabra de Dios habla de que debemos permanecer, y en lo que podamos permanecer hay otros pasajes en el libro de Hebreos y otros nos dice que si bien es cierto nosotros hemos recibido ya la salvación de Dios y tenemos el Espíritu Santo y también tenemos acceso a la presencia de Dios en cualquier momento, es necesario que esto que ha sido un regalo de Dios pueda no solamente ocasionalmente ser usado por parte del creyente, es decir, voy a ir el domingo a la iglesia y voy a practicar mi fe y voy a adorar a Dios por medio de su Espíritu. No, tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser algo permanente. Y el esfuerzo que nosotros tenemos es de buscar día tras día, madrugada tras madrugada, poder buscar permanecer en esa comunión con el Espíritu, porque hay una palabra, y acá voy a quedarme para que ustedes puedan participar también, en el cual Dios dice, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y esa palabra ser llenos no es una propuesta ni una recomendación, es una orden. Y es un mandamiento realmente, sean llenos del Espíritu Santo. Y hay otro pasaje que nos aclara un poco más el significado tan profundo de ser llenos del Espíritu Santo cuando dice, caminen conforme al Espíritu Santo y de esa manera no van a satisfacer los deseos de la carne. Caramba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no estoy caminando conforme al Espíritu, ¿qué me queda? Estoy satisfaciendo los deseos de la carne. Y hasta donde hemos conocido en la palabra de Dios, no hay una opción intermedia. O estamos con Dios o no estamos con Dios. No hay un intermedio. El Señor dice, ustedes no pueden amar o servir a dos amos. Si sirven a uno, rechazan al otro. Entonces, lo que estamos entendiendo hasta aquí es la importancia de que si Dios dejó su vida por nosotros, para darnos la herencia, la esperanza viva, la protección, todo lo que hemos estado viendo y la fe que nos permite tener acceso a la presencia de Dios, Dios espera que nosotros nos mantengamos fieles y podamos caminar en el Espíritu Santo día, noche, continuamente como un estilo de vida. Bien, ya me cansé de hablar, así que ahora lo dejo. A ver, George, Pastor. Verdaderamente, el recuento que has hecho es bien interesante, ¿eh? Yo pensé que estabas enseñándome. En vez de dar mi taza de café, dije, mi compadre le está enseñando.
Que es verdad, no hay que darle, cuando nosotros empezamos a hacer el recuento de la palabra, uno empieza a hilar textos que ya ha meditado y ha reflexionado y fluye, y no hay cuándo acabar, porque es así como el Espíritu Santo usa este grupo, este equipo de café, ¿no? O sea, no tenemos la idea de enseñar ni llevar un estudio profundo de la Biblia, aunque a veces nos metemos a veces un poquito profundo y empezamos a hablar cosas que de repente algunos de ustedes no los manejan muy bien, pero cuando se explica, así como lo hemos escuchado, cualquiera, ¿no? Está bien. Sí, y es interesante que el verso 10, o sea, mejor dicho, el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y luego, oye, el verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, que es el resultado de la fe. Porque como se dijo anteriormente, ¿no? Esa fe está siendo probada, está siendo purificada para que nosotros podamos ver al invisible, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, y es interesante también entender que el verso 8 y 9 nos empieza a narrar en el cumplimiento de una visión profética, porque el verso 10 y los versos siguientes empieza a hablar de esa salvación en la cual nos está hablando Pedro sobre haber nosotros recibidos por medio de la fe. Y dice el verso 10 y el verso 11 y el 12 y de lo que estamos hablando ahorita del verso 8 y 9. Dice, los profetas, dice, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Qué interesante, o sea, de lo que está diciendo, ¿no? A quien habéis amado, visto y creído sin haberle visto, luego dice, con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. O sea, ¿cuál es el fin de nuestra fe? El fin de nuestra fe es la salvación. Ahora, el fin no solamente lo podemos usar como un proceso, sino como un término, no un cumplimiento de algo. Y le dice ahí, el fin de vuestra fe, en este caso, es la salvación. Y los profetas nos los empiezan a desarrollar y nos dicen, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y ahí encontramos, pues, desde Isaías, en Jeremías, en todo el Antiguo Testamento, verdaderamente encontramos el rastro de la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, nos está hablando de que vendrían sufrimientos para el Señor Jesucristo y también para lo que nosotros estamos teniendo como creyentes, pero también nos dice que nosotros vamos a tener glorias, ¿no? Glorias que vendrían tras ellos. Dice, a estos les reveló que no para sí mismos, o sea, significa que no iban a ser separados, salvados, separados de nosotros, ¿no? Y dice, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué tremendo, aquí se cumple lo que es Juan, ¿no? Capítulo 17, donde dice, Señor, yo no solamente oro por estos, sino por lo que han de creer por la palabra de estos, dice, ¿no? Y aquí está diciendo el verso 12, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y terminaría mi reflexión sobre esto, ¿no? O sea, es tan importante que nosotros tomemos en cuenta a la persona del Espíritu Santo, porque aquí nos está narrando que es el Espíritu Santo quien empezó a revelar a los profetas para que tuvieran la palabra idónea de lo que iba a venir, iba a suceder en el futuro, o digamos con el Señor Jesucristo, y luego después de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo con su sufrimiento, y luego dice con las bendiciones, dice tremendas y celestiales que nosotros íbamos a recibir. Ahora, todo eso lo empezamos a recibir por la persona del Espíritu Santo y vuelvo a reconsiderar lo que el Señor Jesucristo hizo antes de irse de la tierra, ¿no? Dijo, me es necesario irme al Padre para que yo vaya a interceder por el otro Consolador, para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. Y aquí, verdaderamente, lo que veo en Pedro es una reflexión de que nos está haciendo recordar lo que el Señor Jesucristo les dijo a ellos, ¿no? O sea, el Espíritu Santo,
El Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo y la palabra son aquellos en la cual te va a mantener firme en este fin de lo que es de la salvación. De la fe, perdón. El fin de la fe, ¿qué cosa es? La salvación. Y esta salvación, hermanos, debemos de verdaderamente aquilatarla. Debemos de valorarla. Porque le ha costado, ha costado. Hemos leído varios pasajes y César también refirió a esto. Le ha costado a alguien que se llama Jesús. Le ha costado, así es. Murió por nosotros. Es una salvación muy cara, porque es precio de sangre. Y hermanos, debemos de nosotros aquilatar eso, debemos de reflexionar sobre eso. Y verdaderamente decir, Señor, gracias por mi salvación. Y como dice la palabra también, ¿no? De que debemos de nosotros, dice que debemos de estar gozosos, dice, por aquellas cosas que sucedieron en ese momento que tomamos la decisión de recibir a Jesucristo en nuestro corazón como único Señor y Salvador. El gozo de nuestra salvación. Y creo que en estos últimos tiempos, cierto sector ha perdido ese gozo de la salvación. ¿Y por qué lo ha perdido? Porque ha diluido su primer amor. Y ese primer amor necesita volver nuevamente. Así como el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Yo conozco tus obras, has hecho esto, pero una cosa tengo contra ti. Has dejado el primer amor. Y aquí Pedro nos está motivando nuevamente. Enamórate del Espíritu Santo. Enamórate de esta palabra. Porque Él te ha salvado. Él te ha dado la vida eterna. Amén. George. Amén, así sea. Sí, estaba escuchándolos a ustedes y bueno, pues yo también recibiendo una cátedra de mis amigos, ¿no? Y feliz por eso, feliz por eso. Realmente poco sería lo que podría decir, pero quiero solamente hablar 2 o 3 aspectos. Uno, el más importante creo para mí, es el que seamos conscientes de que la salvación somos salvos, pero dice la Biblia que es por fe. ¿Por qué dice eso? Por fe. Porque todavía pues estamos acá en este mundo, ¿no? O sea, todavía estamos en la tierra. Y la salvación la tenemos en una figura de arras, o sea, un documento. Hay un documento firmado, ya está de ambas partes. El contrato está escrupulosamente limpio, saneado, y no hay ninguna duda de que tú vas a ser salvo. Vas a ser salvo. Entonces, la fe hace posible que lo que todavía no tienes, el arras, que es la persona del Espíritu Santo, ya está viviendo en ti. O sea, la primicia de lo que vamos a recibir, la salvación, ya la tenemos ahorita. Por eso que el gozo inefable que sentimos al hablar de Cristo, al compartir con mis amigos cada vez que nos juntamos, es un gozo pues que no tiene comparación, ¿no? Porque cuando nos juntamos estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, peleamos o estamos contentos, y nos olvidamos de todo, ¿no? Nos olvidamos de que debemos cuenta, nos olvidamos que mañana hay que hacer tal cosa. En este momento para nosotros es el momento más especial de todo lo que vivimos para nosotros. Y Dios sabe, es testigo, que es así lo que hablamos. Este momento es un momento muy especial para nosotros. Amén. Que creemos que la charla que tenemos, como dijo Jorge, el compartir entre nosotros las verdades espirituales, nos enriquecemos mutuamente aquí los 3, pero también los que están escuchando en Pacífico en YouTube. Creo que el que lee y medita en la palabra de Dios regularmente, el que tiene un estilo de vida basado en la palabra de Dios, creo que lo disfruta como nosotros. Amén. Entonces, para volver otra vez, todavía no tenemos la salvación, la vamos a tener cuando estemos en la presencia del Señor, pero ya estamos disfrutando lo que son las primicias de lo que es tener una relación profunda con Dios, ¿no es cierto? Ya el Espíritu Santo está en nosotros, pero eso va a ser magnificado cuando estemos allá arriba con Él. Ese es uno. Segundo, si ya tenemos las primicias, ¿por qué la prueba? Y bueno, claro, ya tenemos el arras, ¿no? Pero, a ver, es como que el universitario, ¿no? La prueba no es para hacernos daño, o sea, la prueba, ¿no? A ver, ¿qué prueba le ponemos a este muchacho?
a ver, que 100 planchas, ya, y después de 100 planchas, 50 ranas, y así, pero es una prueba que te tortura, ¿no? Esta prueba no, esta prueba es que Dios quiere vernos, Dios quiere probarnos, para que una vez probados, mientras estemos acá en este mundo, nos vaya delegando otras responsabilidades, que si no estamos probados de repente, pues nos va a hacer daño o no lo vamos a hacer bien. Entonces, Dios nos prueba para eso, para ir delegándonos responsabilidades, pero que al final va a redundar en el tener la salvación, ¿no? Porque ese es el final, que obtengamos la salvación. Para eso somos probados. Amén. Y ¿qué más? ¿Qué más? Estaba pensando en otra cosa más. Casi lo han dicho todos ustedes, pero no sé, a ver, no me acuerdo ahorita. ¿Qué más? A ver si me acuerdo. No recuerdo, no quiero forzar. Y bueno, entonces, esos dos aspectos hay que tenerlos bien claros, que las pruebas son para que al final, o sea, pasamos todo por acá y recibimos la herencia de la salvación. Y Amén. las pruebas también, ¿para qué son? ¿Para qué son también las pruebas? Las pruebas son para que disfrutemos de la herencia que le costó a Jesucristo, ¿no? Porque ¿qué le vas a dejar a tus hijos? Bueno, lo que has trabajado, pues, ¿no? Lo que has hecho. Entonces, ellos van a quedar administrando eso. Y cuando yo me pregunto y digo, la zarra que nos va a dejar una herencia, que él ha preparado una herencia para nosotros. Y yo digo, bueno, esa herencia ya en el cielo, la presencia de Dios lo va a llenar todo. Así que, ¿qué puedo yo desear a más de Dios que ya estamos ahí? Entonces, esa herencia que habla ahí Pedro es una herencia para que nosotros la disfrutemos, una herencia que es para que nosotros, en algunos casos, financiemos la misión, la obra de Dios. En otros casos, es para que tú puedas ser una persona elocuente, ¿no? Como Jorge, como César, elocuentes en lo que quieren explicar, en lo que quieren hablar. Pero eso que hablan, eso que leen, eso que lo dicen con tanta claridad y facilidad, cuesta tiempos de oración, cuesta libros que compramos, cuesta tiempos con la palabra de Dios, es un costo. Y el Señor ha dejado justo para cubrir esos costos que representa el prepararse para ser de bendición al planeta. Porque nosotros no lo pretendimos, pero somos de bendición para algunos países que seguramente nos escuchan, nuestro país también. Yo estoy seguro de eso. Hoy día César me dio una noticia que me puso muy triste. Una amiga de nosotros, la hermana Celia, Mm. eh, Partió a la presencia del Señor, ¿no? que nos trató con tanto cariño en la Tanto Argentina, cariño, una mujer. cuando que nos llevaba a comer empanadas, qué cosa quieren, que no sabía qué darnos con tanto. Ese es un amor que te conocen recién y cómo pueden amarte tanto, o sea, cómo pueden expresar de una manera práctica su amor, su cariño, y ahora ella ya está presente en el Señor, ausente del cuerpo, y nosotros somos los que nos quedamos aquí tristes porque ya no la vamos a poder ver. Pero está presente al Señor está presente en el Señor. Jorge Miranda lo conoció a la hermana, César Violis también tuvo el privilegio de conocer a nuestra hermana Celia, y yo también, y disfrutamos de su generosidad, de su cariño, de su amor. Amén. Que el Señor consuele a la familia de nuestro pastor David Strenbaker allá en la Argentina, un país al cual nosotros amamos mucho. Amén. Amén. Y ya nos falta solamente 2 minutos, así que yo quisiera terminar leyendo la porción de la escritura de 1 Pedro del verso 13 en adelante, donde vamos a ver y a observar de que Dios nos está reclamando algo que tiene que ver con su naturaleza. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Con la mente preparado para actuar y siendo sobrios, mire, mente y sobriedad,
pongan toda su esperanza en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Número 1. Número 2, no se conformen a las pasiones que tenían antes cuando estaban en su ignorancia. Sean obedientes, no se conformen. 2. 3, así como aquel que los ha llamado es santos, también sean santos ustedes en toda su manera de vivir. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Y yo quisiera aclarar acá que no dice, sean santos como yo soy santo. O sea, Dios no nos está diciendo, imítenme a ser santo como yo soy santo. No, no dice eso, eso dice la religión. La palabra de Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes me han recibido a mí, si mi espíritu está en mí, entonces déjenme a mí producir santidad en ustedes. Y por último, una alerta de parte de Dios, ya para terminar, dice, si ustedes invocan como Padre a aquel que juzga la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, que dice, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Caminen en temor. Entonces, gran resumen, la mente lista para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza en la gracia de Dios, no se conformen a las pasiones que tenían en su ignorancia, y como aquel que los está llamando es santo, sean santos en toda su manera de vivir, pero denle lugar a Dios porque nosotros no podemos producir santidad. Y por último, la palabra de Dios nos insta a conducirnos en temor todo este tiempo de peregrinación, porque dice el Señor que somos extranjeros acá en la tierra y peregrinos rumbo a casa de papá, ¿no? Entonces, que el Señor los guarde con esta palabra que acabamos de rápidamente, porque nos va a ganar el tiempo, y esperamos que en la protección de Dios poder estar ustedes en un corto tiempo. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.